Bueno, amigo, amiga, ya estamos aquí en la segunda clave. Espero que ya estés implementando, que ya estés aplicando la primera clave, el arte de contar historias, que ya te hayas preparado esa historia que conmueva, que te haga, te humanice tu marca ante ese público y esa audiencia. Recuerda que las historias es uno de los recursos más persuasivos que vas a poder utilizar en tus presentaciones. Pero hoy vamos a hablar de una segunda clave. La segunda clave de hoy es: soy de tu misma tribu. Ese es el mensaje que tú a partir de ahora también vas a tener que utilizar dentro de tus presentaciones. Ese es el mensaje que tú también tienes que hacerles llegar a ese público. Es decir, te estoy hablando de empatía, es decir, te estoy hablando de cómo tienes que empatizar con la audiencia. Esto lo sabe muy bien el expresidente de los Estados Unidos y él lo utilizaba de forma muy buena en todos sus comparecencias, cuando sobre todo estaba en periodo electoral. Bueno, pues estaba constantemente utilizando el arte de la empatía, de cómo empatizar con ese público que después estaba buscando que le votasen. Bueno, tú seguramente no estés en esa misma situación, sino que tú lo que realmente estás haciendo es impactar a tu audiencia con tu presentación. Bueno, pues te animo, de verdad, el consejo que te puedo dar es que el público, las personas que tienes ahí enfrente, a ese público al que te debes, el consejo que te doy es que te vean como un igual. Que estás en su misma realidad, que ellos te vean que estás, que te sientes cercano, que te ven en el mismo mundo, en la misma categoría, en la misma tribu. Esto te va a garantizar que ellos te vean de igual a igual y te va a ayudar muchísimo a que ese mensaje que tú vas a intentar penetrar en la mente de tu audiencia y de tu público sea muchísimo más fácil de que penetre, porque te están viendo como uno igual a ellos, uno igual a su tribu. Así que realmente lo que te aconsejo es que empatices en todo momento con tu audiencia. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer esto de empatizar? Bueno, pues tenemos que hablar de empatía, tenemos que hablar desde la cercanía, desde, pues tenemos que hablar de que más o menos, pues somos más o menos igual que ellos, porque eso te hace terrenal. Date cuenta que en muchos casos, si tu posicionamiento es grande, si tú estás posicionado dentro de la mente de tu público, eres percibido dentro de la mente de tu público como, pues un referente, aunque no seas percibido como un referente, simplemente seas un speaker que está ahí encima del escenario, la percepción que van a tener es mayor, ¿no? Se basa en la ley de autoridad, es decir, en el momento que estamos dando una presentación, estamos en el escenario, y la percepción que vamos a tener en la mente de nuestro público y nuestra audiencia es muy diferente. Pero cuando nosotros tenemos una estrategia en la que buscamos en todo momento que nos vean cercanos, que nos vean que que tenemos la misma realidad, que estamos en el mismo juego, lo que estamos haciendo con nuestra marca es hacer que nuestra marca y nosotros mismos estemos en un ámbito terrenal, y eso a la gente le va a gustar mucho. En el momento que tú hagas que esa percepción sea terrenal hacia ellos, es decir, tu imagen, tu presencia, la fuerza del mensaje va a aumentarse. Lo que dices va a tener mucho más impacto para tu audiencia y para tu público. Y por lo tanto eso te va a facilitar que después a la hora de persuadirles, a la hora de influenciarles, y recuerda que nuestro objetivo es llevarles a hacer que actúen, pues va a ser mucho más fácil. Y cómo no, en el momento que tú haces que tu presencia sea terrenal y que coja y tome más fuerza el mensaje, lo que estás haciendo en gran medida es humanizar, estás humanizando tu marca. Es decir, al hablar desde el yo hacia el vosotros, hacia yo soy también parte de esta tribu, lo que estás haciendo es haciendo un mensaje mucho más confiable en esas personas. Por lo tanto, la clave es desarrollar la habilidad de crear un territorio común, es decir, que esas personas vean que tú también eres parte de esa tribu, ¿de acuerdo? Estás empatizando y por lo tanto te estás haciendo más cercano a ellos, te estás haciendo terrenal y sobre todo estás haciendo algo muy importante, que es humanizar la marca, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacerlo? Vamos a
Te voy a explicar algunas premisas, algunos puntos importantes que te van a ayudar, bueno, pues a cómo hacer o generar esta empatía, cómo transmitir ese mensaje que les haga, bueno, pues que te vean como uno más, que eres parte de esa tribu, y eso te va a garantizar, bueno, pues bastante empatía y por lo tanto abrirte a los corazones de ese público y de esa audiencia, que en gran medida es lo que vas a buscar. Una de las cosas, ahí te las pongo, una de las cosas importantes es transmitirles experiencias comunes. Tú, como te he comentado antes, tienes que ser una persona que actúe desde un conocimiento o desde una planificación que has hecho anteriormente. Es decir, cuando tú vayas a preparar tu guión, tú tienes que tener muy claro que estas experiencias que tú vas a compartir vienen determinadas de haber estudiado primero qué tipo de audiencia es a la que vas a ir, para que puedas identificar cuáles pueden ser esas experiencias que has vivido tú con tu familia, con tus compañeros, con tus amigos, en tu profesión, en lo que sea, pero que sean experiencias que puedan ser compartidas y que sean comunes a ese público de esa audiencia, porque de esta forma va a ser un elemento fundamental para empatizar con esa persona. ¿De acuerdo? Pregunta a la audiencia. Te animo a que preguntes a la audiencia cuáles son esas experiencias, qué vivencias han tenido, qué situaciones han vivido, porque de esta forma tú vas a poder después tener esa información que te ayude a la hora, bueno, pues de recapitular o de tener información fundamental para después transmitirles esas experiencias, ¿de acuerdo? Es algo importante que tienes que utilizar. Habla de experiencias de la audiencia, ¿vale? Busca conexiones o paralelismos con tu audiencia, es decir, el haber estudiado en el mismo lugar, el haber vivido en lugares parecidos, es decir, si por ejemplo vas a dar a una audiencia, vas a dar una presentación en un lugar en el que naciste, por ejemplo, pues ahí tienes un elemento, aunque ya no vivas, pero tú naciste ahí, ya tienes un elemento que conectas con la mayoría de ese público, de esa audiencia a la que te vas a dirigir, ¿no? Gustos, por ejemplo, comunes. Es decir, la idea de esta primera clave es que identifiques factores comunes que después te ayuden a transmitirles durante tu presentación. Pero vuelvo a repetirte, y esto es fundamental en todas las claves que yo te voy a transmitir en todo momento, por favor, es que todo lo que vayas a transmitir antes haya venido un proceso de planificación y de estudio. Es decir, no es simplemente que tú durante la presentación estés identificando esos factores comunes, sino que si puedes, haz todo lo posible. Tienes que anteriormente, en ese proceso de planificación y de estructura, haber identificado estos factores comunes para que después tu guión, tu presentación, venga determinada de forma consciente y dirigida por ti estos procesos. ¿De acuerdo? Y algo fundamental que también compartimos a la hora de contar historias es utiliza el mismo lenguaje de tu audiencia. Es decir, utiliza el lenguaje que sea cercano a ellos. De esta forma estás empatizando, estás viendo que eres del mismo, de la misma tribu, y eso está haciendo que ellos se abran a tu mensaje, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo mismo utilizar un lenguaje si tu presentación son adolescentes que utilizar un lenguaje si tus presentaciones son para personas adultas. Eso lo tienes que saber, porque si tú vas a dar una formación a adolescentes, tendrás que adaptar ese mensaje, que va a ser el mismo, pero vas a tener que utilizar palabras diferentes para hacerte cercano a ese público y esa audiencia. ¿De acuerdo? Bueno, estos son algunas premisas, algunos puntos importantes que te van a ayudar con el objetivo de presentarte al mundo como ellos, ¿de acuerdo? La idea es preséntate como uno de ellos, preséntate como uno más de esa tribu, ¿de acuerdo? Bueno, espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Ya tienes 2 claves, ahora toca implementarlas, ahora toca practicarlas, porque de esta forma te puedo garantizar que vas a marcar una gran diferencia. Recuerda que esto lo está utilizando nada más y nada menos que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Así que funciona, y ahora te toca hacer que a ti también te funcione en tus presentaciones. Pero como ya sabes, antes de terminar, quiero que en un minuto identifiques qué aprendizajes tienes de esta clave.
Te recomiendo que si quieres puedas repetir de nuevo este vídeo para que tomes conciencia de todos los aprendizajes y a partir de ahí les apuntes y fijes esos aprendizajes que tienes en cada una de estas claves. Y una vez que has fijado esos aprendizajes, el siguiente paso es identifica qué nuevas posibilidades abres a esta clave, al haber identificado esta clave y al haber identificado estos aprendizajes que te llevas, ¿de acuerdo? ¿Qué nuevas posibilidades abres? Bueno, pues al ámbito de estas presentaciones de alto impacto que te estoy presentando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué vemos en la siguiente clave. Y en la siguiente clave vamos a hablar nada más y nada menos que cómo usar el humor para enamorar. Estarás de acuerdo conmigo que los grandes de la historia, los grandes líderes, y en este caso el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, utilizaba pero que muy bien también el humor. Pero recuerda, de forma consciente y de forma dirigida. Te espero en el siguiente vídeo. Nos vemos.